Hola, una oportunidad, un día de encuentro para que continuemos aprendiendo sobre la palabra que el Señor nos trae sobre el dominio propio. Agradezco al Señor por su vida y espero que haya podido venir llevando toda la secuencia de esta serie que hemos estado estudiando. Hemos hablado sobre el dominio propio en relación al tiempo, al uso de la lengua, al empleo de las redes sociales, a la alimentación, con respecto a la sexualidad, al uso o empleo del dinero, y hoy nos corresponde hablar sobre el dominio propio en la iglesia. ¿Y esto por qué? Porque nos damos cuenta que todo en nuestra vida debe estar bañado de dominio propio. Cada área, cada lugar, cada esfera. Debemos depender de Dios constantemente y dejar que su Espíritu obre en cada uno de nosotros. Les recuerdo el texto base que hemos elegido para compartir las enseñanzas. Se encuentra en 2 de Timoteo 1:7, el cual nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estén en medio de esta conversación, que sea Él trayendo esa dirección para que cada uno de nosotros podamos responder a la voz de nuestro pastor, de manera que seamos obedientes a este único y suficiente Salvador, quien cuida de nosotros, quien nos ama y procura lo mejor de cada uno. En este año, el Señor nos ha hablado sobre la importancia de la santificación y es por eso que hemos venido abordando este tema con respecto al dominio propio. Les contaré que se hablaba de un señor llamado Brian Dyson, quien es el que fue presidente de Coca-Cola durante muchos años. Y se hizo famoso no solo por eso, sino por hacer un discurso muy corto. Tal vez se diría el más corto de la historia, pero trae consigo algo profundo para meditar. Él dijo que la vida era como hacer malabares con bolas, con pelotas, decía. Mira, en la vida hay 5 grandes bolas. Está el trabajo, está la familia, está la salud, están las relaciones y está la vida interior. Y a esto le llamaba espiritualidad. Y decía: muy bien, entonces imagínate las 5 bolas y vas haciendo equilibrios con ellas. Así nos vemos todos. Cuando sube una, no le puedes dedicar más tiempo a otra. Muy bien, y aquí viene realmente algo revelador. Es que si una de esas bolas se cae, ¿qué pasa? Si se cae en el trabajo, no pasa nada. Es una bola de goma, es una bola que rebotó, point, y ya. La vuelves a atrapar porque el trabajo va y viene. Pero si la que se te cae es la de la familia, esa bola es de cristal. La salud es de cristal. Las relaciones son de cristal. La vida espiritual es de cristal. Con lo cual, si tienes que priorizar en tu vida, prioriza todo, todo antes que el trabajo. Y usted podrá decir: si no trabajo, no como. No estoy diciendo que no trabaje. Le estoy diciendo que no lo establezca como prioridad. Hay regalos preciosos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y uno de ellos es la libertad. El Señor ha escogido bendecirnos con este obsequio, y esto implica que nosotros también estemos dispuestos a correr el riesgo que conlleva tener esa libertad. Nuestra libertad significa que somos exactamente eso, libres. ¿Y quién es libre? Puede emplear su libertad de la manera que lo desee. Hay personas que hacen mal uso de esa libertad y acarrean angustias, pleitos y tristezas.
para quienes están alrededor de ellas y para sí mismas. Esta tarea es un estilo de vida que agrada a Dios, el tener dominio propio, y así tratar de comprender que mi libertad termina donde empieza la del otro. En medio de este mundo estamos en un proceso de transformación e implica que cada uno de nosotros ha de aprender a usar con responsabilidad la libertad que ha recibido. Recordemos que Pablo en la primera carta a los Corintios nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay un paso importante dentro del uso del dominio propio y del proceso de transformación que el Señor nos va trayendo. Y es comenzar a respetar la libertad que Dios nos ha dado y también la que le ha dado a las otras personas. Los tiempos han cambiado y definitivamente la cultura del mundo de hoy, por lo general, no considera el dominio propio como un valor a perseguir o cultivar. Este mundo está experimentando con el pecado cada vez mayores desvíos, cosas que son inmorales, y el mundo las ha ido aceptando y celebrando. El descontrol ha venido a ser una virtud y no hay duda de que los tiempos han cambiado y todo esto ha afectado directamente a la iglesia, la cual se ha visto afectada por una cultura de libertinaje. Quiero leer algunas ideas que escribí sobre temas relacionados con el dominio propio de la iglesia, situaciones que se dan y que nosotros debemos de tomar en cuenta que son importantes para poder ejercer el dominio propio en medio del cuerpo de Cristo, en medio de una congregación. La palabra nos habla sobre estar en acuerdo. En Amós 3:3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vamos a entender que tenemos dominio propio cuando estamos en medio de una congregación y entendemos que hay un mismo sentir, una misma dirección. Estamos aceptando ese liderazgo que el Señor ha puesto al pastor o a la pastora, al ministro que está a cargo de del ministerio, de la congregación, de los santos. Y por lo tanto nos reunimos porque estamos en acuerdo en un mismo sentir. Si yo no estoy en un mismo sentir, si yo discrepo, eso puede dar pie a muchas otras cosas que no están bien y puede traer conflicto y problema a la congregación. Por lo tanto, dentro del dominio propio que el Señor me ha dado para ejercer dentro de la iglesia, debo de testear si yo estoy sintiéndome a gusto y sé que está la sana doctrina, sé que aunque no me gustan las llamadas de atención a la palabra exhortación, pero lo están haciendo con amor porque el Padre está trayendo palabra para poder redarguir, para poder exhortar, para poder edificar. Otro punto muy importante es que podamos valorar a cada persona del cuerpo de Cristo, aún en medio de las diferencias que podamos encontrar. No preferir a unos que a otros, sino dar el respeto debido a cada quien, como el Señor nos lo habla. En Romanos 13, del verso 8 al 10, nos dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay que tomar en cuenta también que en el asunto de manejar temas espirituales,
no los debemos manejar como asuntos familiares, en el punto de que sea expuestas situaciones específicas de un miembro de la congregación a todos los demás como un asunto de bien común y muchísimo menos para hacer escarnio. Sabemos que hay un protocolo que seguir cuando hay conflictos, cuando no se está de acuerdo o cuando hay correcciones importantes de hacer ante una persona que es necia, ante una persona que es desobediente, ante una persona que es rebelde. Hemos de tomar en cuenta que hay un paso de privacidad que establece Jesús y que no debe ser irrespetado. Cuando hay situaciones de conflicto que no sean doctrinales con los hermanos, primero se debe trabajar a solas y sabiendo que quien debe ir a buscar un acercamiento de acuerdo a lo que Cristo nos dijo es la persona ofendida. Y el ofensor debe ser suficientemente capaz de recibir ese diálogo, de aceptar a esa persona para hablar con alguien más, para no entrar en asuntos de pecado, de murmuración. La palabra en Mateo 18:15 habla sobre el tema de corregir a otro creyente y hay todo un protocolo para hacer y lo voy a leer. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la congregación. Luego, si la persona no acepta la decisión de la congregación, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Entonces nos va quedando claro que el parámetro del respeto es necesario. No debemos permitir ser humillados y tampoco debemos de humillar a los demás. En 1 Corintios 12, 24 y 25, nos damos cuenta que Pablo estableció que el honor de un miembro es el honor de todos. El respeto y la comprensión para el miembro regular debe ser exactamente igual para cualquier ministro, pastor o líder de alguna congregación. Vamos a leer sobre esto. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Al ser la palabra de Dios la autoridad absoluta, entonces ella, siendo nuestra guía, nos da el derecho de intervenir, para ponerlo de alguna manera, en el contexto de cómo vamos a hablar con una persona. Y de aquí es muy importante que dentro del cuerpo de Cristo haya honestidad consigo mismo, o sea, cada quien consigo mismo, para poder tener sinceridad con nuestros hermanos. Cuando estamos hablando de ser honestos, estamos diciendo que es aquella persona que es íntegra y amorosa con el Señor Jesucristo. O sea, ella tiene integridad y amor por el Señor. Por lo tanto, ella cuida de sus palabras, cuida de cómo ordena lo que dice y cómo se relaciona con los demás. Vivir el dominio propio dentro de una congregación es muy importante. ¿Por qué? Porque si la persona
no tiene dominio propio, la podríamos relacionar o ejemplificar como una embarcación que va sin control por el río, por el mar, y va chocando con todas las otras y termina dañándose a sí misma, dañando a su prójimo con sus engaños, con sus abusos, con las cosas que no están bien. Y la palabra nos llama no a lastimarnos, sino más bien a amarnos los unos a los otros. Y puede que en las congregaciones se presenten situaciones de malentendidos, de descuidos, errores, pecado, orgullo, deseos de sobresalir, faltas, inconsistencias, necedades, entre otras cosas más. Y todo esto junto es una bomba de tiempo. Así que nosotros no podemos permitir que el disgusto, que la molestia y que el enojo se empodere de nosotros, sino que más bien debemos de velar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros y tenernos paciencia, modelando al mundo que lo que los une es más grande que lo que no nos une. Y esto con base en dos citas bíblicas. La primera que les voy a leer es Proverbios 29:11, en este momento en traducción lenguaje actual. Dice, el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. Una persona con dominio propio hará una gestión adecuada de sus emociones, sujeta al Espíritu Santo para hablar en un momento oportuno cuando algo no le agrade. Pero a veces vemos personas que son explosivas y hay dos formas, o tal vez impulsivas también. ¿Por qué? Porque en unas ocasiones podremos ver que de una se alzan, vociferan, ofenden y luego salen con la palabra a pesar de que están maltratando a sus líderes o a sus hermanos de congregación. Hay otras que tal vez no son tan explosivas, pero sí son impulsivas e imprudentes. Aunque tarden para hablar o sean muy sutiles para hacerlo, como hay una expresión que se da, pasivos agresivos. No gritan, no hacen mayor gesto, pero lo que está saliendo de sus bocas es totalmente hiriente. Ambas posiciones son una buena demostración de lo que habla la palabra en esto de Proverbios 29:11. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. ¿Cuántas veces estamos molestos, indignados por algo? Mas, sin embargo, el Espíritu Santo nos llama y nos dice, guarda silencio, espera, aún no hables, aún no hagas, piensa. Y Él abre el momento oportuno para hacerlo. Pero, ¿qué problema es cuando no hay sumisión al Espíritu Santo? Y por eso no hay control del dominio propio. Y la persona se deja ir desenfrenadamente en lo que se le ocurre. Recordamos lo que dice Proverbios 25:28. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Es una palabra de advertencia que el Espíritu Santo está diciendo que quien no se controla, no se autorregula, pierde el control y definitivamente queda sin protección. Y eso lo estuvimos viendo el otro día con la enseñanza de el ejemplo que da el Señor con respecto al pueblo de Israel cuando quedaron destruidas sus murallas y fueron entonces expuestos a que estuvieran sufriendo robo y maltrato de otras ciudades. ¿Por qué? Porque se desenfrenaron, porque aportillaron el vallado. Entonces nos va a quedar claro que el descontrolarnos es en sí mismo
la falta de dominio propio. Y recordamos lo que leímos hace un rato. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar llevar de las cosas. Afirmamos que debemos velar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros y tenernos paciencia, modelando al mundo que lo que nos une es más grande que lo que no. Vamos a leer para esto Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Así que es necesario tomar en cuenta que nuestro carácter ha de ser puesto en las manos del Señor para que Él lo pula, no para que lo cambie, porque como ya hemos estudiado los temperamentos, el Señor nos da un temperamento a cada uno, pero ese carácter ha de ser puesto en las manos de Dios. Quiero en este momento recordar que el temperamento se refiere a las características innatas que trae cada persona. Y el carácter se refiere a las cualidades y valores adquiridos. Y ambos, temperamento y carácter, son la combinación que da a luz la personalidad que tiene cada uno, esas características y comportamientos particulares. Con todo esto nos ha de quedar claro que sabemos que Dios desea que nosotros, sus hijos, tengamos dominio propio, dejando que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, no solo para el bien de la iglesia y de nosotros, sino también para maximizar la gloria de Dios. Y el Señor en Josué 1:9 le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la realidad es que servir al Señor no es para cobardes. Y tanto el pastor como la congregación debemos aceptar el desafío de estar controlados por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio que Él nos ha llamado a hacer, el cual es un ministerio mutuo como miembros del cuerpo de Cristo, sirviéndonos, animándonos, exhortándonos unos a otros y mucho más. Así lo dice la palabra en Efesios 4, versos 15 y 16. Empiezo en el 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Qué palabra! Por lo tanto, amados, debemos ser esforzados y controlados. Y aquellos que crean o se perciban como tímidos y cobardes, hemos de entender que esto tampoco está de acuerdo al Espíritu de Dios. Nosotros hemos de entender que el Señor nos ha dado ese poder, esa autoridad, y entonces toda cobardía y toda timidez que haya en medio nuestro, no le podemos dar lugar. Vamos a leer Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ejerce control. En Él hay un poder que nos impulsa para que nosotros atendamos entonces nuestro lugar dentro de la congregación con tenacidad. Ese ministerio, ese encargo que el Señor nos ha puesto, sea lo que sea lo que esto Dios le haya entregado a usted, hay que hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque
hemos de promover un cristianismo auténtico de aceptación. Acepto lo que Dios me ha entregado, lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahí estoy mostrando dominio propio. Y junto con este dominio propio en mi relación dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, se hará evidente. ¿Por qué? Porque voy a tener discreción, porque voy a ser una persona moderada, una persona prudente. El Espíritu Santo ejercita en nosotros el dominio propio y esto nos provee de una gran oportunidad para controlar nuestros pensamientos y sentimientos y para actuar en conformidad a la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque hemos iniciado hablando muchas cosas que tienen que ver con conflicto en relaciones dentro de una congregación, dentro de un ministerio. Pero también hay personas que se subestiman, que no se dan un lugar, que creen que no pueden hacer nada, que no pueden colaborar en nada. Y esto es una mentira del diablo y el Señor no quiere que esto se dé así. Así que nosotros tenemos que tener la claridad de lo que conlleva el fruto del Espíritu Santo en el apartado que habla del dominio propio, porque este nos habilita para mantener una claridad de pensamiento y emoción ante situaciones que también puedan haber oposición, confrontación y que ante ellas el Señor quiere que nosotros prevalezcamos. Leemos en segunda de Timoteo 2, 23 al 26, donde Pablo le dice a Timoteo: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos en él para hacer su voluntad. El siervo del Señor, usted y yo, necesitamos dominio propio y también la disciplina para corregir en amor y en el poder que solo el Espíritu Santo es capaz de darnos a cada uno de nosotros, guiar a las congregaciones. El ministro y necesita dominio propio, es decir, una mente controlada, no por sus emociones, sino por la palabra de Dios. El mundo promueve libertinaje, irracionalidad y vivir conforme a los instintos o corazonadas. Sin embargo, cada uno de nosotros que tenemos un lugar de responsabilidad, pastores y también grey o congregación en general, estamos siendo invitados a abrazar el dominio propio, lo cual va a denotar de nosotros cuidado y sensibilidad de mente. O sea, vamos a pensar claramente en conformidad a la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo lo que está diciendo es: vive como quieras. Sin embargo, la manera de vivir de un creyente es dominado por el Espíritu Santo para vivir con dominio propio. Así que recordamos, no vivimos para nosotros, sino para Dios. Y si queremos vivir para la honra de Dios y el beneficio de su iglesia, debemos añadir a nuestra fe dominio propio en todo lo que hagamos en medio de nuestras congregaciones locales. Colosenses 3:16 nos dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Cuando Pablo está diciendo que Cristo habite y abunde en abundancia en nosotros, nos está diciendo: tomen en cuenta que el Espíritu Santo usa la palabra de Cristo
para transformar a los creyentes a la imagen de Cristo. La palabra debe abundar en el corazón de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para generar lo que es agradable delante del Señor. Así que nosotros hemos de ser llenos del Espíritu Santo y hemos de orar para pedirle al Señor que podamos ejercer ese control de nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Y algo más que quiero agregar antes de finalizar. Lo leo en Romanos 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La sujeción es importante. Hemos escuchado muchas veces, no se habla del ungido del Señor, y eso es verdad. Falta de dominio propio es que haya murmuración, y hemos visto con todo lo que hemos comentado, que exponer situaciones delicadas en público, eso es traer deshonra a sí mismo y también al cuerpo de Cristo. Así que, amados, estemos en sujeción. Por eso iniciamos hablando sobre la ley del acuerdo. Y el Señor va a bendecir nuestras vidas, nuestros ministerios. Cuando algo no lo compartamos, no nos guste, hablemos con la persona indicada y no murmuremos. Si no hay un punto de acuerdo, llevemos el protocolo que dice la palabra, pero todo ejerciendo el dominio propio, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y aprendamos a estar en sujeción, porque las autoridades son puestas por Dios. Amén. Recordamos la palabra de Gálatas 5 a partir del verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y cierro con la lectura que nos trae Pedro con respecto a la escalera petrina. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La clave para el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. De no hacerlo, nos lamentaremos después. Requiere que tengamos un firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado ni vivir en santidad. Requiere
que tengamos esa fe, esa creencia fuerte en que el Espíritu Santo es quien nos faculta. Si nosotros vivimos acorde a la sociedad, difícilmente podremos vencer, porque estaremos peleando esta batalla solos. Mas si nosotros estamos apegados al Espíritu de Dios, Él nos capacitará para que podamos renunciar al pecado y vivir así en sumisión para con Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Se ha entregado, quizás hay más que decir, pero que sea el Espíritu Santo quien te redarguya, quien me redarguya. Los bendigo en el nombre de Jesús y una vez más le pido al Señor que esta palabra no se pierda, sino que sea sembrada en tierra fértil para que crezca la plantita y dé flor y fruto al 100%. En el nombre de Jesús, les amo y les bendigo. Les espero en una próxima entrega, cuando estaremos hablando del dominio propio y el trabajo. Les espero. Bendiciones.